Bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición en esta mañana poder estar juntos y disfrutar esta hermosa reunión. Vamos a la palabra del Señor directamente. Estamos hablando de la sobremesa que tuvo Jesús después que instituyó la cena del Señor. La palabra sobremesa en el diccionario dice que es permanecer sentado a la mesa después de comer, conversando con otros comensales. Y nosotros encontramos solamente en el libro de San Juan la sobremesa que Jesús tuvo en la última cena. Cuando usted lee San Juan capítulo 13, San Juan capítulo 14, 15, 16 y 17, esa es la sobremesa que supuestamente empezó la cena o la última cena a las 8 de la noche, más o menos a las 10 de la noche del día jueves, comenzó la sobremesa, terminó a las 2 o 3 de la mañana, de ahí Jesús fue al monte de Getsemaní o monte de los Olivos, y más o menos a las 4 de la mañana Judas lo entrega y a las 6 queda privado de su libertad un día viernes. Pero los comentaristas le llaman a este pasaje el último discurso que Jesús le da a sus amigos. Palabras de adiós de Jesús a sus amigos. Y cuando nosotros leemos estos capítulos aprendemos muchas cosas directamente e indirectamente también, porque no solamente Jesús hablaba, la palabra de Jesús no solamente tenía un efecto quizás momentáneo o actual, sino que era una palabra que se podía proyectar a lo largo de los meses y a lo largo de los años. Por eso es tan importante la palabra del Señor para nosotros en estos días. Habíamos visto como introducción en el capítulo 13 que Jesús tocó 4 puntos principales. Jesús habló del servicio, lavando los pies a sus discípulos, anunció la traición de Judas, habló de un nuevo mandamiento que es el amarse el unos a otros y anunció la negación de Pedro. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar bien esta palabra, encontramos entre líneas que esta es la clase de hombres y mujeres que Dios necesita cuando les sirven. Cuando nosotros miramos este pasaje encontramos que Jesús quiere hombres y mujeres en el servicio que amen el servir a los demás, que no traicionen a sus líderes, que puedan servir y amar de todo corazón y que no puedan y que no nieguen a Jesús pase lo que pase. Y esto los discípulos lo cumplieron a rajatabla, porque una vez que Jesús sube a los cielos y los discípulos cargan o los apóstoles cargan sus hombros la iglesia primitiva, comienzan a servir al Señor de todo corazón, comienzan a amar a las personas de todo corazón. Nadie traicionó al Señor a lo largo de su vida y ninguno de estos discípulos se encargó de negar al Señor ni a su ministerio el resto de su vida. De todos los que escucharon estas palabras, todos murieron por causa del Evangelio antes de negar a Jesús. Habían sido impactados por esta sobremesa tan fuerte que los había marcado y dieron su vida por Jesús. Y Juan se salvó raspando, porque dice que Dominiciano lo iba a tirar a una olla hirviendo y se salvó raspando de no morir. Y fue el único que murió de viejito, con más de 100 años. Y cuando nosotros ahora entramos al capítulo 14, que es lo que vamos a ver en esta mañana, y lo empezamos a leer, encontramos que este capítulo solamente se divide en 2 partes. Jesús camino al Padre y la promesa
del Espíritu Santo. Y el capítulo 14, versículo 1 al 3, es un versículo motivador para nosotros. Dice, por ejemplo, en una de las versiones: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a preparar un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. Tenemos otros versículos interesantes de el capítulo 14, por ejemplo el versículo 6, todo lo conocemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en esta sobremesa o en estas últimas palabras que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos, le da una palabra motivacional. Y estaba pensando, hermanos, que nuestro servicio tiene que basarse en alguna motivación. Porque si nosotros, como hijos de Dios, queremos servir a Dios y no tenemos una motivación, lo tomamos como un simple trabajo, vamos a terminar renunciando, porque nos va a pesar cantar, nos va a pesar predicar, nos va a pesar traer los instrumentos, nos va a pesar llevar los equipos de vuelta a guardar. Todo en la vida cristiana nos va a pesar, porque no tenemos una motivación que nos impulse a avanzar, a crecer, a desarrollarnos. Por ejemplo, este pasaje, capítulo 14, versículo 3, del 1 al 3, en la actualidad es mi motivación. Yo sirvo al Señor. Otros lo servirán porque le aman, otros lo servirán no sé por qué, pero yo le sirvo al Señor por esta promesa que Jesús dijo: Fabián, me voy al cielo, algún día te voy a venir a buscar para que estés conmigo para siempre. Y esta es una palabra motivadora. El otro día estaba cortando el pasto en casa y dije: Señor, no sé si me vas a venir a buscar estando aquí en casa o estando en el cementerio, pero que me vas a venir a buscar y me vas a llevar para que esté contigo para siempre. Es fantástico. Y dejé la máquina y me puse a lagrimear. Tenemos que ser motivados por la palabra del Señor o por alguna experiencia vivida con el Espíritu Santo para poder servir al Señor de todo corazón. La motivación es una cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. La motivación cubre necesidades. La motivación nos activa a realizar unas conductas y no hacer otras. Alguien dijo que la motivación es como un hobby. Todos tenemos un hobby, ¿verdad? Yo tengo uno. Por ejemplo, a mí me encantan las plantas. Nadie me obliga a fumigarlas, a podarlas, a abonarlas. Nadie me obliga a recorrer todos los viveros y ver las plantas lindas. A veces gasto más en platas que en ofrenda. Y ustedes también en su hobby. Nadie me impulsa a hacer eso porque me encanta hacerlo. Estoy motivado por tener lindas plantas. Pero también en el servicio al Señor tenemos que tener una motivación. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una cuerdita que tiene 80 centímetros. Vamos a poner que cada centímetro tiene un año. Son 80 años. ¿Sí? Según la Biblia, la expectativa de vida es de 70 a 80 años los más fuertes. Bueno, yo quiero vivir hasta los 80. ¿Sí? 80 centímetros, 80 años. Yo tengo 58. Esto es lo que me queda de vida, supuestamente, si vivo hasta los 80. Esto no más. Y hay algunos acá que le quedan menos. Por acá le queda. ¿Dónde va a estar mi motivación?
en un terrenito a pagar a 30 años. No. En otra actividad de la tierra. Eso lo pueden hacer mis hijos que son jóvenes. Mi motivación tiene que estar en la eternidad y en las cosas del Señor. Porque voy a vivir con Jesús para siempre. Y acá en la tierra se va a determinar mi futuro. Y se va a determinar, no sé, la bendición que recibo en el cielo. Entonces, cuando yo me di cuenta de que me queda tan poquito, mi motivación por el Señor ha cambiado totalmente. Y usted también sería bueno que se compre una cuerdita y saque la cuenta de cuánto le queda también, supuestamente, ¿no? Porque la vida uno la puede perder en cualquier momento. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, aunque no lo creamos, que ellos para servir al Señor tenían que tener una motivación interna. Y les dijo, yo me voy y les preparo el lugar y después lo vengo a buscar y van a estar conmigo para siempre. Por eso, cuando Jesús es ascendido a los cielos en el libro de los Hechos, lo primero que le preguntan los discípulos es, ¿cuándo vas a volver? Porque cuando vos vuelvas, queremos esa misma experiencia de subir a los cielos como estás subiendo en este momento. No eran ningún tonto los discípulos. Tenemos que tener una motivación interna para servir al Señor. Pero también nos encontramos, y esto es maravilloso, que hay una motivación externa. Y es vivir lo más cerca del Espíritu Santo. El Señor les dijo, ustedes motívense internamente y yo externamente les voy a dar el poder del Espíritu Santo para que vivan motivados y puedan hacer cosas espectaculares para mí. Eso usted lo puede leer en el capítulo 14 del versículo 15 al 31. Que hay pasajes muy lindos. Por ejemplo, el 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. El 14:16 dice, les daré otro consolador. El 14:18 dice, no los dejaré huérfanos. El 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El 14:27 dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Otro consolador. Dice otra versión de la Biblia, otro defensor. El Espíritu Santo es el sustituto al mismo nivel y a la misma jerarquía que Jesús. No es la tercera persona de la Trinidad. Es parte de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tienen jerarquía, son iguales. Y el representante de Dios en la tierra en este momento es el Espíritu Santo. Y Dios habla a través del Espíritu Santo. Y Jesús vive en la iglesia a través del Espíritu Santo. Y qué lindo es cuando nosotros, hijos de Dios, que servimos a Dios en diferentes áreas, podemos tener esta motivación. Una motivación interna y una motivación que viene del cielo, que es el Espíritu Santo, que nos impulsa siempre hacia adelante. Y cuando Jesús habla de otro consolador, está hablando de un consolador que más se vuelca a ayudarnos en las desgracias que en los momentos buenos. Cuando nosotros miramos la palabra consolador, encontramos que el Espíritu Santo se va a encargar de animarnos, de confortarnos, de alentarnos, de aliviarnos, de consolarnos y de calmarnos. Tenemos herramientas para servir al Señor y tenemos que hacerlo. Si queremos crecer y queremos desarrollarnos como personas, debemos servir al Señor con estas herramientas. Una buena motivación interna y una buena motivación externa. Y uno de los primeros nombres que Jesús le da al Espíritu Santo dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, según los comentaristas,
es el que nos ayuda a comprender profundamente más de Jesús y de su obra. El Espíritu de verdad nos ayuda a comprender más profundamente la palabra de Dios. Y el Espíritu de verdad nos muestra la diferencia que hay entre el error y la verdad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a que los cristianos seamos ejemplo en todas las áreas. Y esto usted tiene que reclamarlo. Usted tiene que ser el mejor empresario, tiene que ser el mejor alumno, tiene que ser el que mejor tenga gestión en la empresa, tenga que ser el más hábil, el más despierto, no por usar picardía o astucia. Como Daniel era 10 veces más que toda la gente que había en el reino. Porque el que es motivado por el Espíritu Santo tiene otra forma de pensar. Acuérdese que todo nace en los pensamientos. Pienso, siento y actúo. Y por eso Satanás siempre batalla en nuestra mente con verdades disfrazadas o con medias verdades. Porque si él gana nuestros pensamientos, ganó todo lo demás. Ganó nuestras emociones y nuestras acciones. Pero cuando nosotros estamos pensando cómo podemos mejorar nuestro servicio al Señor, cuando nosotros comenzamos a ser gobernados por el Espíritu Santo, sí o sí en la gestión diaria de la vida somos diferentes. Tenemos una atracción diferente. Me acuerdo en Corrientes, Argentina, una hermana contaba de que ella tenía su verdulería y a la derecha había otra verdulería y a la izquierda había otra verdulería. Y las dos verdulerías estaban vacías y ella siempre tenía gente. Entonces el pastor le preguntó a uno de los clientes: ¿por qué usted viene a esta verdulería? Le dijo: mire, la señora cobra un poquito más caro, pero no sé qué tiene. Hay algo que me llama la atención de venir a comprar sus productos. Ese es el Espíritu Santo en la vida de esa persona, que la hace mejor que su entorno, porque es una hija de Dios. Amén. Bueno, tenemos que resaltarnos en nuestras responsabilidades y en nuestros trabajos. Y el versículo 18 del capítulo 14 me gusta mucho. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando nosotros estudiamos la orfandad o las personas huérfanas en el Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos con una situación muy triste. En el Antiguo Testamento, las personas huérfanas sufrían de soledad, falta de pertenencia y seguridad. Y llenaban el vacío con personas que no les convenían. Cuando Jesús dice: no los dejaré huérfanos, hay 2 o 3 interpretaciones, pero voy a compartir la que más me gustó. Jesús le dice en la sobremesa, después de haber instituido la cena del Señor y estar hablando: me voy a ir y no se van a quedar huérfanos. Por supuesto que se quedaron huérfanos por 50 días. Porque desde el momento que Jesús murió en la cruz hasta Pentecostés pasaron 50 días. Los 50 días que ellos pasaron huérfanos fueron los peores días de su vida. Porque si usted analiza cómo pasaron los discípulos esos 50 días, con miedo, con temor, escondidos. Algunos renunciaron al ministerio y volvieron a la pesca. Le faltaba la presencia de Jesús porque estaban huérfanos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos el día de Pentecostés, y es interesante porque dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo estando sentados. Se cambió totalmente su vida. Se transformaron estos huérfanos en grandes predicadores.
de la palabra del Señor. Yo a veces estuve pensando, ¿cómo es que Juan logró escribir estas palabras? Porque en la última cena Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. ¿Será que se habrá convertido en ese momento en un escribano? ¿O será que después, cuando escribió San Juan, el Espíritu Santo le hizo recordar todas estas cosas y él las pudo escribir sin errores? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que han sido escritas con exactitud. Por eso, queridos, en esta mañana tenemos que aprender a servir al Señor. Todos somos hijos de Dios. Y necesitamos una motivación interna. Busque esa motivación y sirva al Señor a través de esa motivación. Ya saben cuál es la mía. En cualquier momento Jesús me va a venir a buscar, me va a llevar a las moradas, porque el cielo es una localidad. Así como está Roque Alonso, así como está Lambaré, así como está Asunción, así también está el cielo. El cielo es una localidad donde vamos a ir a vivir. Y Jesús dice, te voy a venir a buscar y vas a vivir y vas a estar conmigo para siempre. Y la motivación externa, dejemos que el Espíritu Santo pueda gobernarnos. Él es el amigo que nos ayuda. Yo creo que el primer libro que estudié se llamaba El Espíritu Santo, el amigo que le ayuda. Y quiero hacer una conclusión. Hay un pasaje de la palabra del Señor que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y en la actualidad hay muchos feminicidios, ¿verdad? ¿Y por qué surgen los feminicidios? Principalmente por celos. A ver si me siguen el razonamiento. El Espíritu Santo me anhela celosamente. Quiere que yo le ame a Él y dependa de Él y lo quiera a Él y hable con Él todos mis problemas y mis preocupaciones. Pero Él no puede matar mis pecados, mi falta de santidad. Eso tengo que hacerlo yo. Mientras yo no viva una vida santa, una vida pura, Él me anhela celosamente, quiere tener comunión conmigo, pero no puede porque hay pecados, hay vicios, hay un montón de cosas que le desagrada totalmente. Qué lindo es cuando nos acercamos al Espíritu Santo con un corazón sincero y podamos fijar nuestra mirada en Él sin vergüenza y sin temores. Qué bueno que es eso. Dice la Biblia entonces en el capítulo 13 de San Juan que mientras comían, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo partió y le dio a sus discípulos y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.